Matemática. A continuación resolveremos algunos ejercicios de distintos ejes temáticos. El primer ejercicio es de inecuaciones que corresponde al eje temático de álgebra. Dice, la diferencia entre la tercera parte y la mitad de cierto número no es mayor que 1, y la diferencia entre la mitad y la tercera parte del mismo número tampoco es mayor que 1. ¿Cuántos números enteros cumplen con ambas condiciones? 1, 9, 10, 12 o 13 números enteros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear esas desigualdades. Ahora, cuando nos hablan de algún número, siempre a ese número que no conocemos le vamos a poner x. ¿Qué nos dice la primera parte? Dice que la diferencia entre la tercera parte de ese número, o sea, x partido por 3, un tercio de x, y la mitad de ese mismo número, o sea, x partido por 2, o un medio de x, que es lo mismo, y dice la diferencia entre ellos, o sea, la resta entre la tercera parte y la mitad, no es mayor que 1. ¿Qué significa que no sea mayor que 1? Que o es menor o es igual. Por lo tanto, eso es menor o igual que 1. Ese es el planteamiento de la primera inecuación. Para resolverla, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque es el mínimo común entre 3 y 2. Recuerden que ese 6 multiplica a cada término de la inecuación. Entonces decimos 6 por x tercios menos 6 por x medios menor o igual que 6 por 1. Simplificamos el 6 con el 3 y queda 2. Es decir, 2x menos. Simplificamos el 6 con el 2 y queda 3. O sea, 3x menor o igual que 6 por 1 es 6. 2x menos 3x queda menos x es menor o igual que 6. Multiplicamos por menos 1 para cambiar el signo, para dejar la x positiva. Entonces, menos 1 por menos x es más x. Si la desigualdad era menor o igual, al multiplicar por menos 1 la inecuación, entonces cambia el orden de la desigualdad. Eso no se les debe olvidar. Cuando multiplico por menos 1 una inecuación, el orden de la desigualdad cambia. Si era menor o igual, entonces ahora es mayor o igual. Y 6 por menos 1 es menos 6. Es decir, sirven todos los x que sean mayores o iguales que menos 6. Dibujemos la recta numérica. Tenemos por aquí el 0. Vamos a ubicar el menos 6 por aquí. Y dice que sirven todos los x que sean mayores o iguales que él. O sea, desde aquí hacia la derecha. Todos esos sirven. ¿Incluye el menos 6? Sí. Pintamos el circulito. ¿Por qué? Porque la desigualdad es mayor o igual. Por lo tanto, el menos 6 sí nos sirve. Veamos entonces la segunda inecuación. La segunda desigualdad dice que la diferencia entonces entre la mitad del mismo número, o sea, x medios, menos, porque es la diferencia, la tercera parte de ese mismo número, x tercios, tampoco es mayor que 1. Si no es mayor, entonces o es menor o es igual. O sea, eso es menor o igual que 1. Fíjense que no es la misma desigualdad, están cambiados los órdenes de las fracciones. Por lo tanto nos va a dar otro resultado. Veamos. Hacemos el mismo desarrollo, multiplicamos por el mínimo común que es 6. Queda 6 por x medios menos 6 por x tercios menor o igual que 6 por 1. Simplificamos el 6 con el 2, queda 3, o sea 3x menos. Simplificamos el 6 con el 3, queda 2, o sea 2x. Eso es menor o igual que 6. Hacemos la resta, 3x menos 2x es un x positivo, menor o igual que 6. Ahí está solucionada la inecuación. Dice que sirven todos los x que sean menores o iguales que 6. Entonces vamos de nuevo a la recta numérica, ubicamos el 6 positivo y dice que a partir de él sirven todos los menores o iguales.
Los menores están hacia la izquierda. Pintamos. ¿Y sirve el 6? Sí, por tanto, pintamos ahí. El circulito pintado significa que el número también es solución de la inecuación. Entonces, ahora, ¿qué números cumplen ambas condiciones? Los que cumplen ambas condiciones son los que están desde aquí, desde el menos 6 hasta aquí, el 6. Todos los que estén aquí adentro sirven. Como intervalo, eso sería la solución desde el menos 6 incluido, con paréntesis hacia adentro, hasta el 6, también incluido, o sea, con paréntesis hacia adentro. Ahora, la pregunta es cuántos números enteros son los que sirven. Y los números enteros que están entre el menos 6 y el 6 son, incluyéndolos a ellos, el menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos números cumplen con ambas condiciones. ¿Cuántos son? Son en total 13 números. 13 números enteros cumplen ambas condiciones, es decir, ambas desigualdades que habíamos formado. El segundo ejercicio pertenece al eje temático de geometría. Dice, se puede afirmar que dos triángulos son congruentes si ambos son equiláteros, tienen igual perímetro, son equivalentes, tienen dos lados congruentes o ninguna de las anteriores. Entonces lo que queremos ver es con cuál de esas alternativas podríamos asegurar fehacientemente que dos triángulos son congruentes. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? Que son iguales, ¿verdad? Exactamente iguales, sus lados, sus ángulos. Entonces, con la alternativa A, si dos triángulos son equiláteros, ¿podemos decir que son congruentes? No necesariamente, ¿verdad? En el ejemplo tenemos un triángulo que es equilátero, todos sus lados son iguales, y ese segundo triángulo también es equilátero, también todos sus lados son iguales, pero esos triángulos no son congruentes porque uno es más grande que el otro. Por lo tanto, la alternativa A descartada. Veamos la alternativa B, que dice que ambos triángulos tienen igual perímetro. ¿Podríamos asegurar con eso que los triángulos son congruentes? Veamos un ejemplo para saber que no es así. Tenemos en el ejemplo un triángulo de lados 3, 4 y 5. El perímetro de él, si sumamos 5 más 4 más 3, es 12. Y en el ejemplo tenemos también otro triángulo que tiene perímetro 12. Sus lados son 5, 5 y 2. Pero si ustedes se fijan, esos triángulos no son congruentes. Por lo tanto, a pesar de que tienen igual perímetro, no son congruentes, así que descartamos la alternativa B. La alternativa C dice que ambos triángulos son equivalentes. ¿Qué significa que los triángulos sean equivalentes? Que tienen igual área. ¿Podríamos con eso decir que son congruentes? Y la verdad es que no. Veamos un ejemplo para decir por qué no. Tenemos en el ejemplo un triángulo de base 5 y altura 4. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? El área de un triángulo es igual a base por altura dividido por 2. ¿Cuánto vale la base de este triángulo? 5. La altura vale 4. Y eso dividido por 2. Es decir, 20 dividido por 2, o sea, 10. El área de ese triángulo vale 10. Tenemos un segundo triángulo de base 10 y altura 2. El área sería base por altura dividido por 2. O sea, la base vale 10, la altura vale 2 y eso dividido por 2. Y eso es 20 dividido por 2 y eso es igual a 10. Estos dos triángulos son de igual área, o sea, son equivalentes, pero no son congruentes. Por lo tanto, que dos triángulos sean equivalentes no nos permite decir que son congruentes. Veamos la alternativa D, que dice que tienen dos lados congruentes. ¿Podríamos con eso decir que los dos triángulos son congruentes? Y la respuesta también es que no. Por ejemplo, estos dos triángulos de la figura tienen dos lados que son congruentes. En el triángulo más grande, la base vale 6, pero los lados que son iguales valen 5. En el triángulo más chico, la base vale 2, pero sus lados que son iguales también valen 5. Por lo tanto, ese lado es congruente con ese y ese lado es congruente con ese. Pero los triángulos no son congruentes y por lo tanto
ninguna de las alternativas anteriores nos permite decir que son congruentes. Y por lo tanto marcamos la alternativa E. Veamos un tercer ejercicio que pertenece al eje temático probabilidad y estadística. Dice, de un conjunto de números se sabe que la desviación estándar es igual a 0. Con respecto a esta información, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? 1. La moda es igual a 0. 2. La media aritmética es igual a la mediana. Y 3. Todos los números son iguales. Las alternativas son solo 1, solo 2, solo 1 y 3, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es más o menos lo que uno puede desviarse del promedio para estar dentro del rango aceptable. Ahora, tiene una fórmula matemática que es la que está ahí en la pantalla, donde dice que eso es la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como la raíz de 1 partido por n, donde ese n es el total de datos, multiplicado por la sumatoria de cada uno de los xi, donde xi es cada uno de los datos, menos x barra, donde x barra es el promedio de los datos. Eso elevado al cuadrado. Así se calcula la desviación estándar. El ejercicio lo que nos dice es que sabemos que la desviación estándar es igual a 0, o sea, todo esto es igual a 0. ¿Pero qué significa eso? Que la desviación estándar sea 0 significa que esta sumatoria es igual a 0. Pero esa sumatoria es una sumatoria de cosas que están al cuadrado, fíjense. Pero las cosas al cuadrado no pueden ser negativas. Son siempre positivas o son siempre iguales a 0. Si hacemos una sumatoria de muchas cosas que son positivas o son 0 y nos da un resultado igual a 0, eso implica que cada una de esas cosas es 0. Es decir, cada uno de estos x sub i menos x barra al cuadrado es igual a 0. Donde ¿qué cosa es xi? Xi es cada uno de los datos de esta muestra, de este conjunto de números. Y x barra es el promedio de esos datos. Esto implica entonces que la resta de cada uno de los números menos el promedio es igual a 0. Para todos los números de este conjunto sucede que si tomo ese número y le resto el promedio es igual a 0. Por lo tanto, eso implica que x sub i es igual a x barra, es decir, que todo número de aquel conjunto de números es igual al promedio de ese conjunto de números. Si todos los números son iguales a un promedio, por lo tanto todos los números también son iguales entre sí. Ahí está la primera conclusión. Esto que está aquí implica que todos los números son iguales entre sí. O sea, la 3 ya es cierta. Ahora, que todos los números sean iguales entre sí, y sabemos que uno de esos números es la mediana, por lo tanto la mediana en particular también es igual al promedio. Es decir, la mediana también es igual a la media aritmética y por lo tanto la 2 también es cierta. Ahora, lo único que nos falta ver si será cierto que la moda es igual a 0. La moda, recuerden que es el dato que más se repite, pero sabemos que hay un dato que siempre se repite y que es el promedio, siempre es el mismo en este conjunto de números. Pero ¿es necesariamente ese dato igual a 0? No tiene por qué serlo, y eso nos dice siempre verdadero, por lo tanto lo descartamos. Entonces, ¿cuáles de estas afirmaciones eran siempre verdaderas? Si la desviación estándar es igual a 0, siempre se cumple que todos los números son iguales, la 3, y la media aritmética, o sea el promedio, es igual a la mediana, la 2. La 1 no siempre se cumple y por lo tanto la respuesta correcta es D, solo 2 y 3.